Bienvenidos a este webinario que vamos a tener en este día, donde vamos a tocar temas muy interesantes y muy actuales, sobre todo con algunas alternativas muy innovadoras que hemos diseñado en nuestro despacho. Cuando hablamos de liquidez fiscal, ¿de qué estamos hablando? De reducir el pago de impuestos con alternativas legales e innovadoras. De eso se trata. Obviamente con seguridad, ¿ok? Con riesgo prácticamente cero y controlado. Entonces, es reducir nuestro pago con alternativas legales. No se trata de hacer cosas ilegales, sino cosas legales que estén dentro de la legalidad y que se puedan defender. ¿Y para quién es esto? Para empresarios que busquen una mayor liquidez en sus negocios. Quiero tener más dinero, quiero que el flujo del dinero sea mayor, puedo aplicar estas estrategias. Personas físicas y morales cuyo objetivo es generar riqueza real en sus empresas con seguridad, ¿no? Entonces, eh, es para este tipo de personas que quieren generar riqueza, incrementar el patrimonio de los empresarios de manera legal. Recordemos que las empresas están para dar utilidades, para generar riqueza, y esa riqueza debe determinar en el patrimonio del empresario tarde o temprano. Entonces, el patrimonio del empresario tiene que crecer porque esa es la razón de ser de una empresa. Y para empresas que en general busquen una mejor forma de hacer las cosas desde un punto de vista legal fiscal. O sea, empresas que digan ya voy a pararle a esto de las facturas y quiero hacer una estrategia legal, ¿verdad? La liquidez fiscal busca en general cuatro objetivos. Tiene cuatro objetivos muy claros. No pagar un impuesto, o sea, armar una estrategia, una alternativa, ¿verdad? Innovadora y legal, de tal manera que yo no pago un impuesto por una estrategia, por una alternativa que tengo. Otro objetivo es pagarlo después. Obviamente no pagarlo hoy, sino diferir los ingresos o adelantar las deducciones de tal manera que no pago un impuesto hoy, ¿verdad? Pero lo voy a pagar mañana. Entonces es mejor pagarlo mañana, ¿verdad? Que pagarlo hoy, sin recargos y sin actualización, sino que, como digo, difiero el impuesto o adelanto las deducciones. El otro es pagar barato, ¿okay? Puede ser que yo hoy me financie con algo de ese impuesto, ¿verdad? Ese impuesto que yo difiero, me financio con él de tal manera que lo puedo pagar después, pero ya me produjo dinero. Eso es pagar barato. Y en personas físicas, pues el objetivo es, como dijo Napoleón, divide y vencerás, es dividir los ingresos de tal manera que bajemos en las tasas. Lo que nosotros hemos observado, que hay ciertos obstáculos, ¿verdad?, para implementar este tipo de estrategias, y que es la parte donde me gustaría que analizaras y reflexionaras un poco en este sentido. Un obstáculo es que las alternativas agresivas eran muy fáciles. O sea, yo me he encontrado con empresarios que compraron facturas que no tienen ni contratos, nada. O sea, como les dije de aquel empresario amigo mío, ¿verdad? Hablaban por teléfono, pedían la factura, mandaban el cheque y 2 o 3 días después tenían el dinero de vuelta. Entonces, pues era muy sencillo. De veras era muy simple eh, esta parte. Entonces, cuando ahora tú les dices, sí, no, es que ahora hay que hacer contratos y actas de asamblea y, o sea, hay que generar una serie de documentos y hay que a veces abrir otras estructuras, pues les parece que es demasiado complicado, ¿no? Entonces, a veces esto es un obstáculo. Dos, los costos, ¿no? Una vez yo llegué con un empresario, ¿verdad? Le dije, pues, te cobro el 20% del ahorro. Y me dijo, oye, pero es que una competencia tuya, me dijo, este, me cobra el 3%. Y ya con todo y el IVA y todo. Y le dije, para empezar no es mi competencia porque estamos haciendo dos cosas completamente diferentes. Y la segunda, pues yo no puedo llegar a esos costos, ¿verdad? Porque lo que yo hago es legal y simplemente no podemos llegar a esos costos. O sea, los costos eh, obviamente no son lo mismo. Y ahorita vamos a ver por qué.
la percepción de riesgo. Okay, entonces, muchos empresarios no se han dado cuenta, ¿verdad?, que ya cambió esto. Todavía hablo con empresarios, algunos siguen comprando facturas, ¿verdad?, y le siguen y creen que esto es como el año pasado, y no, o sea, la percepción del riesgo no ha llegado. No sé si tienen que ver que la gente está teniendo problemas, ver a su alrededor los problemas que se van a generar para saber que sí realmente hay riesgos ya, ¿no? Y la percepción de complejidad, como les decía yo en el primer inciso, ¿no? Y tenemos que hacer un cambio de mentalidad en este sentido. Sí, eh, hagamos un cambio de mentalidad porque ya va en riesgo. Hoy, eh, temas del fisco, temas del SAT, ya está en riesgo, como les dije hace rato, mi libertad y mi patrimonio. Entonces, esto no quiere decir que debamos de vivir con miedo, esto no quiere decir que no podemos hacer negocios, podemos tener alternativas para reducir nuestra carga fiscal, podemos tener muchas cosas muy positivas, ¿ok? Pero simplemente no debemos o no podemos ya estar haciendo lo mismo que se hacía en otros años. Eso eh, es un cambio de mentalidad, ¿no? Lo primero es que hay una nueva realidad. Es una nueva realidad. O sea, hoy vivimos en una realidad distinta a 2019 y una realidad donde, como les digo, está en riesgo tanto el patrimonio como la libertad, ¿verdad? Dejar esquemas ilegales. El costo-beneficio ha cambiado. Antiguamente el riesgo sí era bajo. Hace 10 años era muy bajo el riesgo. Hace 20 años ni siquiera les quiero platicar, o sea, no había riesgo. En cambio, hoy, ¿verdad? Hoy, este, el costo-beneficio ya cambió. Yo creo que hoy el costo es mucho más alto que el beneficio. Otro cambio de mentalidad que debemos de tener es que el IVA no es parte de nuestro flujo. Cuando me decía este empresario es que me cobra el 3% y con todo y el IVA, o sea, le sumas el monto más el IVA y sobre todo eso me cobra el 3% o el 4%, no me acuerdo. No, pues no había manera, ¿verdad? Y entonces algo que debe de cambiar en tu mente es que el IVA ya no es parte de tu flujo. El IVA no es parte. Y la única alternativa para reducir el IVA es ilegal, es comprar factura y es el riesgo. No hay alternativa legal para reducir el IVA. Una vez un empresario me llamó y me dijo, oye, tengo un problema, estoy pagando mucho impuesto y necesito que me ayudes con una alternativa para no pagar tanto. Cuando voy, traía pérdidas de ejercicio anteriores, pues el impuesto estaba pagando era el IVA, ¿no? Dije, no, alternativa legal no hay. La única alternativa que hay, tú sabes cuál es, ¿verdad? Y pues, toma tu decisión, ¿no? Mide tus riesgos, porque no hay otra alternativa. Entonces, si pagando el IVA, la liquidez de tu negocio se tropieza, entonces ve el siguiente punto. Hay que buscar nuevo modelo de negocio, ¿no? Es lo que muchos de mis clientes me han dicho, oye, es que si pago el IVA, pues se me cae el tinglado. Pues bueno, es que no ganabas, no estabas ganando. Probablemente tienes que revisar tu modelo de negocios, ¿verdad? O cambiar de negocio. Eso es cierto. Y por último, en cambio de mentalidades, hoy necesitamos mayores controles administrativos, porque el tema de la materialidad se ha vuelto un tema muy relevante. Entonces, muchos controles a la hora de que contratamos prestadores de servicio, compramos productos, el pedido, la cotización, la negociación de la cotización, la entrega del servicio, que me lo entregue oficialmente, todo ese tipo de cosas hay que controlarlas porque eventualmente nos van a ayudar eh, para comprobar la materialidad de la prestación de un servicio o de la compra de algún producto. Muy bien, vamos a las alternativas de liquidez fiscal. Hay varias, ¿verdad? Pero voy a hablar de unas cuantas que puedo hablar ahorita, ¿verdad? Hay una eh, alternativa de intangibles con patentes y marcas, ¿ok? Entonces es llevarnos los intangibles, hacerlos
eh, llevárnoslos a los otros, o sea, registro la marca y registro la marca a mi nombre y entonces la doy en uso a mi empresa y los ingresos me los llevo al capítulo 9, ¿verdad? Artículo 141, a partir del 141. Y entonces si yo registro la marca en copropiedad con varias personas, por ejemplo, entre yo, mi esposa y mi hija, entonces puedo dividir los ingresos de tal manera que bajo la tasa. Y entonces puedo cobrar, ¿verdad? Mi empresa puede deducir esa marca y se puede dividir el ingreso entre, entre tres personas o cuatro, ¿verdad? Y entonces obviamente puedo deducir en la empresa, pero puede llegarme un dinero de manera con una carga fiscal mucho menor. O la puedo afectar a mi actividad empresarial, ¿verdad? Y entonces perdón, no la afecto a mí, dije algo que está equivocado. Puedo venderla como un bien y entonces el costo lo divido entre los años que la tuve y entonces bajo también mi tasa, ¿verdad? Es cobrar regalías de otra manera, obviamente bajando, como la vendo como un bien, como si fuera una casa, un bien raíz, entonces divido el costo entre los años que la tuve y puedo tener tasas más bajas. Obviamente hay que hacer un avalúo, ¿verdad? Hay que hacer un avalúo y tener ¿cómo se llama? Y que ese avalúo me dé el valor de la marca. O puedo vender la marca en copropiedad. Está mi nombre, a nombre de mi hija, a nombre de mi esposa, a nombre de mi otro hijo, ¿verdad? Entre los cuatro. La vendemos en copropiedad, pero además hacemos el plazo hacemos el pago a plazo y entonces vamos acumulando según lo que vayamos cobrando y la marca se va deduciendo y bajamos la tasa. El fideicomiso educativo es muy sencillo, todos los bienes que yo ponga en fideicomiso, ¿verdad? Y que se destinen, los rendimientos se destinen a la educación, entonces es un ingreso exento para mí. Por ejemplo, yo soy dueño de la oficina, ¿verdad? Se la rento, la pongo en un fideicomiso, que es lo que he hecho con algunos clientes. Agarro mi oficina, la pongo en fideicomiso y ese fideicomiso, ¿verdad? Le cobra rentas a mi negocio. Y luego la renta la destina, ¿verdad? Directamente a las colegiaturas. Entonces, indirectamente estoy haciendo deducibles las colegiaturas al 100% en mi empresa. ¿Por qué? Porque yo le cobro una renta que deduce mi empresa, ¿verdad? Pero además, a mí es un ingreso exento y está pagando las colegiaturas de mis hijos. Entonces, prácticamente estoy, literalmente, estoy deduciendo las colegiaturas de mis hijos en la empresa al 100%. ¿Ok? Entonces, eso es la deducción de colegiaturas eh, eh, en fideicomiso educativo. Ahora, ustedes me van a decir, oye, pero no tengo ningún bien raíz. Bueno, aquí habla de bienes, ¿eh? También puedo usar la marca. Entonces, en lugar de poner mi casa o la oficina que tengo en fideicomiso, la marca la pongo en fideicomiso y cobra regalías a mi empresa y con esos productos pago las colegiaturas. Entonces, también se puede hacer con las marcas o con los intangibles. Entonces, ahí está esa estrategia. Cooperativas. Las cooperativas, olvídense para remunerar, ¿eh? Eso ya se acabó. O sea, que pagan del fondo de previsión social, que pagan alimentos y no sé qué tantas cosas. No, se acabó. El beneficio que tienen las cooperativas tiene esencialmente dos, ¿verdad? Deducen compras, ¿ok? Y difieren el impuesto 2 años. O sea, yo como cooperativa hoy determino un impuesto y lo puedo diferir por lo menos, digo, cuando mucho, 2 años. O sea, puedo alcanzar hasta 2 años para diferir el impuesto. Entonces, pensemos en una comercializadora, ¿verdad? Yo soy una comercializadora que tengo inventarios, ¿verdad? Que tengo costo de ventas. Entonces, en lugar, compro, constituyo una cooperativa que me preste servicios de suministros.
¿verdad? Y entonces ella los inventarios no le afectan y a mí me suministra conforme vendo. Entonces tampoco tengo inventarios. Prácticamente, ¿verdad? Prácticamente estaría deduciendo compras a través de las cooperativas. Además, debemos de entender que este gobierno, que tiene tendencias de izquierda, ¿verdad? Le va a dar un impulso muy fuerte a las cooperativas. Entonces, vamos a ver muchas reformas en los próximos años acerca de las cooperativas, con beneficios fiscales y con beneficios de negocio y de algunos estímulos. El estímulo a pequeñas empresas y microindustrias. Estamos hablando eh, de las SAS, ¿verdad? Eh, de las SAS o de las SDRLs de microindustria. Hay un decreto de microindustria, ¿verdad? La SAS es un tipo de sociedad que podemos constituir a través de la Secretaría de Economía. Sociedad Anónima Simplificada se llama, por eso es SAS, ¿verdad? Pero ¿qué beneficios tiene esta empresa? Porque a veces la gente va a empezar un negocio pequeño, ¿verdad? O que apenas va a empezar, y luego, ábrete una SA, con todas las implicaciones que tiene la SA. Entonces, eh, mm, ¿qué le recomendaría yo? Ábrete una SAS, ¿verdad? O ábrete una empresa de microindustria, sobre todo si vas a fabricar cosas. Hay cosas que las microindustrias tienen artesanías, pero el concepto de artesanías es muy amplio, ¿verdad? Coser ropa puede quedar como artesanía, pero bueno. ¿Qué ventajas tiene? Que acumulan al cobro, o sea, no acumulan cuando fracturan, sino acumulan al cobro. No hacen ajuste anual por inflación, o sea, no reconocen la inflación en sus estados financieros. No tienen coeficiente para pagos provisionales, ¿verdad? Y deduce compras. Pero eh, ¿cómo se llama? Lo más interesante es que acumulan al cobro, o sea, no acumulan ¿cómo se llama? No acumulan conforme facturan y deducen las compras. O sea, estarían en un sistema de deducción de compras. Claro, sus ingresos, ¿verdad? De las SAS es hasta 5.500.000 y de las microindustrias son 2 millones. Pero una vez que se alcance ese ingreso, pues ya la transformamos en una SA, ¿verdad? Entonces, aquí hay una manera de, de usar, de usar este tipo de empresas, ¿verdad? Para proyectos, para alguien que está empezando. Alguien va a poner una cafetería, va a poner un restaurante. Si alguien va a poner un restaurante, yo le diría, constitúyete una cooperativa sin pensarlo, ¿no? O una SAS si ahorita vas empezando. Este, eh, si vas a constituir algo pequeño, pues constitúyete como sea. Ya después vas creciendo y vas transformando la sociedad conforme lo vayas necesitando. Dividendos. Dividendos a partir de 2014 causan un 10% de retención y prácticamente se murieron porque si yo rebaso en un año más de 1.400.000, que son algo así como 120.000 mensuales, ¿verdad? La sobretasa del diferencial entre las tasas de persona física y persona moral, pues me empieza a quedar impuesto a pagar. Vamos a pensar en una empresa pagadora que paga impuestos, ¿no? Y que quiere pagarles a sus ejecutivos, ¿no? O pagarles de alguna manera, ¿no? Entonces, les doy unas acciones, ¿verdad? Acciones de socio industrial, con voz, sin voto, a estos ejecutivos, y les pago un dividendo. Ese dividendo me va a causar el 42.86%, porque lo piramido y le saco pero en términos sencillos me va a causar un 42.86%. O sea, si yo le doy 100,000 pesos a ese ejecutivo, ¿verdad? Me va a costar 42.860 pesos. Y le tengo que retener 10,000 pesos. Pero ¿qué pasa? Que esos 42.860 pesos que yo le tengo que pagar, ¿ok?
los puedo acreditar contra el impuesto de la empresa. Entonces, si yo soy una empresa que paga impuestos, pues adelanto mis impuestos del año pagándoles a mis ejecutivos. ¿Okay? Entonces, lo que yo les pago a mis ejecutivos y el impuesto que yo les retengo, simplemente lo estoy pagando antes. Yo sé que lo puedo acreditar, ¿verdad? Contra el impuesto que me va a quedar a pagar allá ¿cómo se llama? Cuando llegue la declaración anual, pero en este momento prácticamente lo único que le retengo es el 10%. Entonces, cuando hablamos de montos de 100, 110, 120 mil pesos, pues ese 10% se vuelve bastante cómodo para un ejecutivo. ¿Ok? Prácticamente ese impuesto cedular sería de un 10%. La empresa integradora. Para explicar rápido, la empresa integradora es una empresa que la poseen otras empresas, ¿no? Es como un holding al revés, ¿no? Varias empresas son socias de una empresa que se llama empresa integradora. Hay que presentar una solicitud en la Secretaría de Economía. Tiene algunas ventajas fiscales, muy pocas. Lo que pasa es que una de las ventajas que tiene la empresa integradora es que puede facturar por cuenta de sus integrantes, ¿no? Entonces, eh, yo tengo 2 integrantes, ¿verdad? Yo facturo, ellos venden llantas y rines. Uno vende llantas, otro vende rines. Entonces yo facturo las llantas con el RIN, yo, integradora, la facturo por cuenta de ellos y cobro una comisión. ¿Ok? Y a ellos nada más les entrego un papel en blanco diciéndoles que facturé por ellos. Y yo solo acumulo mi comisión y facturo por cuenta de ellos. Y a mí me pagan los clientes. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Que yo tengo un mandato de esos clientes y ellos, obviamente el mandato me pide que yo haga cuenta con ellos, pero ellos deben de acumular hasta que hagamos cuentas. Entonces yo puedo decirle, pues hacemos cuentas dentro de un año, ¿no? Y entonces yo bateo o yo difiero ingresos de hoy hasta dentro de un año. La pregunta lógica que viene es, si tú tienes mi dinero, ¿cómo voy a operar yo? ¿Okay? Bueno, pues yo tengo tu dinero, pero mediante un mecanismo yo puedo prestarte ese dinero hasta que hagamos cuentas. Entonces, tú me dices, oye, no hagamos cuentas, pero préstame el dinero. Entonces, de esta manera, yo puedo diferir el ingreso, ¿verdad? Puedo diferir el ingreso hasta el otro año y entonces es una manera de diferir el ingreso, de estar difiriendo ingresos y de estarlos acumulando, de controlar cuándo los quiero acumular y cuándo no. Porque a veces es el problema, ¿verdad? Entonces, puedo tenerlos sin acumularlos y entonces puedo ir jugando con esto, con esta parte. Reembolsos de capital. Eh, Miren, déjense de los asimilados, las PPPs, déjense de todo eso para pagar a los accionistas. Una manera muy eficaz de pagar a los accionistas es a través de reembolsos de capital, o a través de capitales, ¿verdad? Es un mecanismo en el cual a través de una reducción de capital se le paga al accionista. Es todo un mecanismo, ¿verdad?, que hay que implementar para pagarle al accionista. Y hay que hacer unas comparaciones, hay que comparar el reembolso con la cuenta de capital de aportación, el reembolso, la cuenta de capital de aportación con el capital contable. O sea, hay que hacer allí unas comparaciones, ¿ok? Y de esa manera poder reembolsar. La gran ventaja es que los reembolsos de capital son ingresos no objetos, o sea, no causan impuestos y es natural que yo haya metido dinero y luego me lo quiera llevar como socio accionista y es un ingreso completamente legal. La otra es, si yo tengo una propiedad que rento, ¿verdad? En lugar de acumular yo el ingreso, lo hago a través de un fideicomiso y entonces lo acumulo entre varios, ¿verdad? Insisto, tengo un bien en arrendamiento, que doy en arrendamiento, ¿verdad? Entonces yo lo pongo en fideicomiso y divido el ingreso entre 4 personas y entonces ese ingreso se divide entre 4 y obviamente baja de tasa, ¿verdad? Renta es fideicomiso.
y otros más, ¿verdad? Incluso hay algunos que no se requiere, hay algunos mecanismos, ¿verdad? Que no se requiere flujo de efectivo y tenemos por lo menos 16 alternativas que hemos diseñado muy innovadoras en el despacho, que hemos diseñado, algunas muy innovadoras, ¿verdad? Para reducir la carga fiscal de las empresas, para reducir la carga, modular tu carga fiscal, diferir, reducirla, que te financies, todo ese tipo de cosas este, para que tengas una mayor liquidez, ¿verdad? De esta forma estamos trabajando con muchas empresas, aportándoles valor y garantizando su permanencia en el tiempo, garantizándoles su seguridad y su continuidad, ¿verdad? Con estas estrategias que no los ponen en riesgo, ¿verdad? La implementación de una alternativa de liquidez fiscal es sencilla, rápida y puedes ver los beneficios en muy poco tiempo. No por eso quiere decir que está hecha endeble, ¿no? Sino simplemente eh, a veces lo platico y parece que es algo muy complejo y no es tan complejo. La verdad es que no es tan complejo. Ok, ya se tiene muy estudiado todo y entonces su implementación tiene toda la documentación necesaria para hacerla y la hacemos de relativamente rápida. Entonces, si tú estuviste en una situación como la que vimos al principio de esta presentación, en cuestiones de facturas o de asimilados a salario, o necesitas una alternativa que te genere liquidez y riqueza, o ambas, ¿verdad? Durante los siguientes 5 días vamos a abrir un espacio en nuestro calendario y te vamos a apoyar con una evaluación que no tendrá costo. O sea, podemos tener una evaluación, ¿verdad? Que no te va a costar y que podríamos eh, hacerte esta evaluación de cómo está tu riesgo, cómo está tu liquidez. En esta reunión te vamos a asesorar acerca de lo que tu empresa necesita y determinaremos qué es lo más viable para efectos de proteger tu patrimonio al 100% o para efectos de aumentar tu liquidez o ambas, ¿verdad? Mira aquí en la parte de abajo, ¿verdad? Ve a la parte de abajo y presiona el botón que está aquí abajo, para programar una reunión estratégica online con nosotros. Programamos una reunión, nos vemos vía online y te damos una asesoría, ¿verdad? Podemos hacer una evaluación con cierta información que tú nos puedas dar y de ahí podemos ver qué podemos hacer y qué te podemos implementar. Pues muchas gracias, no dejes de agendar tu llamada online con nosotros, tu reunión estratégica con nosotros y espero que nos veamos pronto en esta reunión estratégica.